Alexandro di Cagliostro fue una de las figuras más enigmáticas del siglo XVIII, un personaje que se movió entre la alquimia, el ocultismo y la política en una Europa fascinada por lo esotérico. Autoproclamado mago, sanador y maestro de saberes herméticos, recorrió las cortes del continente ofreciendo rituales, conocimientos secretos y promesas de regeneración espiritual. Su figura encarnó el espíritu de una época en la que la Ilustración convivía con sociedades secretas, logias masónicas y una creciente sed de transformación social simbólica. Pero, ¿quién fue exactamente Cagliostro? ¿Qué relación tuvo con la monarquía francesa? ¿Qué hay del mito y qué hay de realidad en torno a su figura? ¿Cuál fue su legado? Bien, pues don Carmelo Ríos, investigador, autor y escritor, entre otras obras, de El mago divino Cagliostro, de Ediciones Matrioska, nos va a poner en antecedentes. Carmelo Ríos, muy buenas noches. Buenas noches, Santo Domingo. Encantado de estar con vosotros. Muy amable. Gracias y felicidades por El mago divino Cagliostro, ese último trabajo tuyo, de Ediciones Matrioska. Felicidades. Muchas gracias. Es un trabajo de muchísimos años. Yo creo que he estado haciendo, pues, investigando sobre Cagliostro, pues seguramente más de 40 años, ¿no? Madre mía. Mi padre ya era un gran admirador y un defensor de Cagliostro. Y a partir de lo que mi padre me transmitió, pues yo empecé a investigar por mi cuenta, lo cual me llevó a muchos viajes y a muchos encuentros. A muchos libros también. La mayor parte de los libros sobre Cagliostro son libelos difamatorios, como otros muchos personajes de la tradición, ¿no? Que han sido como Akenatón, el faraón de la cultura de Amarna, ¿no? Han sido denostados y fieramente atacados por una sociedad que, en el caso de la Revolución Francesa, evidente, Cagliostro, personaje muy conocido de la época, se hizo mal querer, porque era un hombre que abogaba por las libertades, tenía una acción en el mundo totalmente compasiva. Era un hombre que luchaba siempre por la libertad de la gente, ¿no? Y por curar a miles de personas que se le atribuye la curación, ¿no? Y eso sí, por esa razón se hizo mal querer, seguramente, ¿no? E incluso la Iglesia de Roma le temía también porque era un líder carismático, extremadamente carismático de las masas, ¿no? Muchísima gente le seguía y lo temían tanto como le odiaban, ¿no? Y ahí viene la conjura que se ha ido creando año tras año. Una hoguera de infamia, un cadalso de infamia no se ha extendido todavía a Cagliostro. Perseguido por la Santa Inquisición, además, ¿no? Murió preso por esta misma Inquisición. Claro, la leyenda, los grandes personajes como Cagliostro o el conde de Saint-Germain y otros, ¿no? La leyenda siempre cubre de brumasa una realidad que ni siquiera se puede llamar histórica, ¿no? Cagliostro fue hecho preso en Roma. Parece ser que ingenuamente él intentó inaugurar una logia, la logia Minerva, una logia del rito egipcio. Si quieres hablaremos del rito egipcio de Cagliostro. Y hacerse bendecir por la Iglesia Católica. Pero fue todo lo contrario. Fue hecho preso, fue torturado en San Leo, en la fortaleza de San Leo. Fue obligado a adjurar de su doctrina, sus rituales, incluso sus emblemas masónicos fueron quemados en la Plaza Minerva, el mismo nombre que tenía la logia de Roma, ¿no? Frente a un obelisco egipcio. Luego seguramente por la presión social, se conmutó la pena de muerte por la de prisión perpetua. Y fue encerrado en vida en un cachot, en una oubliette, en San Leo de Montefeltro, donde más bien era un enterramiento en vida, le llamaban el posetto, un pozo donde se le descendía con unas cuerdas, ¿no? Hasta ahí, la Iglesia enviaba todos los días, se recibía una misiva del Vaticano para ver cómo estaba Cagliostro, ese seguía vivo. Unos 3 meses antes de su supuesto fallecimiento se dejaron de recibir misivas. Pero hay otras tradiciones que en mi libro aparecen, otras investigaciones, ¿no? sobre que Cagliostro no murió en San Leo, sino murió 4 años después en Malta.
Se había dicho que él era hijo, no es el caso, seguramente era una especie de hijo adoptivo o quizá fue su mecenas, ¿no? El gran maestro de los caballeros de Malta, de Pinto de Fonseca. Incluso todavía se puede visitar en la casa de Pinto de Fonseca, en La Valeta, todavía se puede visitar, si se conoce dónde es, claro, el laboratorio de Cagliostro. En Barcelona vivió Cagliostro un tiempo, cerca de Santa María del Mar, en un hostal que ahora ya no existe, creo que era el hostal de los Tres Reyes. Vivió también en Sevilla, vivió en Madrid, vivió en Carmelo, Valencia. lo que no se acaba de entender es que este hombre que estuvo muy cerca de la burguesía, del monarca, ¿no? De los reyes, que estuvo en una viviendo en una época en la antesala de lo que sería luego el adiós a la monarquía, ¿no? Adiós a la monarquía y viva la república, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hizo de mal para que le dieran la espalda a todos? Porque al principio era sanador, era mago, lo invitaban, lo llamaban, y acabar de esa manera, ¿qué es lo que hizo que enturbiera tanto su figura, su trabajo? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues precisamente lo que anunciabas ahora, ¿no? Él era un defensor de la República. eh, Literalmente él era un emisario de la francmasonería de la época. Se ha especulado mucho, se han escrito muchos libelos sobre la supuesta relación directa con la Revolución Francesa. En realidad hay que estudiar bien la historia de cómo aconteció la Revolución Francesa, cuáles fueron los motivos reales que llevaron a ese levantamiento popular, literalmente, ¿no? contra la monarquía, ¿no? Prácticamente contra los Borbones, literalmente contra los capetos franceses, ¿no? Cagliostro era muy odiado, como te decía antes, porque era un líder carismático. Primero, cuando fue hecho preso en la Bastilla durante casi 9 meses por una acusación falsa Hablas del collar. de haber conspirado en el famoso asunto del collar de la reina María Antonieta. Él escribió ahí un libro extraordinario, La memoria del conde de Cagliostro acusado, un libro magnífico, realmente un canto de alabanza a la tradición espiritual. Y él salió fortalecido, a pesar de que no se pudo comprobar en absoluto su relación, más bien al contrario, el asunto él había avisado al cardenal de Rohan de que todo aquello el asunto del collar era una estafa. Entonces Luis XVI, el hombre frívolo, un hombre preocupado, como decía el conde de Saint-Germain, a vos 1000 euros importa más los pasos de un minueto y la vida de las cortesanas que todos los asuntos de Estado. Esas palabras se podían actualizar en este momento, ¿no? Vida de cortesanas, eso se podían actualizar en este momento, ¿no? Cuando los reyes se comportan como esclavos de sus pasiones. Reyes que son esclavos, ¿no? De sí mismos, ¿no? Y Luis XVI, a pesar de las profecías que le había hecho el conde de Saint-Germain, que le dijo que como no hiciera algo, como no cediera parte de su poder, una barra de pan costaba el salario de un mes, la gente pasaba hambre mientras se dilapidaban fortunas inmensas en ordalías, en fiestas, en Versalles, ¿no? Y en mantener la vida de la burguesía. El pueblo no tenía ningún poder y al final pues ocurrió lo inevitable, ¿no? Lo que nunca tenía que haber ocurrido, que fue una matanza que no se sabe si cambió mucho las cosas, ¿no? Cagliostro vaticinó la llegada de un líder popular. Eso es importante recalcarlo. Él pronosticó la llegada de un líder que salía del pueblo. Seguramente se refería a Napoleón Bonaparte. Y hay una leyenda de que Cagliostro era el maestro espiritual de Napoleón Bonaparte. Napoleón, como sabemos, él viajó a Egipto. Egipto se lo debemos a Napoleón, a la campaña de Egipto, ¿no? Cuando fue a luchar contra los mamelucos. Todos los templos que encontraron y sobre todo la piedra de Rosetta, que fue más tarde traducida por Champollion y que permitió el acceso parcial al lenguaje de los egipcios, ¿no? Había una logia bajo las estrellas, la logia Isis de El Cairo. En esta logia bajo las estrellas quiere decir que no estaba afiliada a ninguna gran logia. En esa logia fue iniciado Napoleón. Se supone que por uno de sus mariscales, el mariscal Jean-Marie Glebert, que fue iniciado, ¿no? Y se cree que efectivamente fue Napoleón quien visitó, casi al final de su vida, cuando Cagliostro, con las piernas destruidas en silla de ruedas en Malta,
recibió la visita de Napoleón, él había intentado ya liberarle. Había intentado liberarle en su llegada a Italia, ¿no? Cuando Napoleón llegó a Italia, lo primero que hizo fue procurarse todos los archivos del proceso contra los templarios, que luego se devolvieron a Roma, ¿no? Pero intentó liberar, pero o llegó demasiado tarde y estaba muerto, o simplemente no estaba ahí. Se dice que Napoleón lo visitó en Malta y que Cagliostro le vaticinó su futuro, pero le previno sobre la vanagloria, sobre el ego, ¿no? Le previno sobre el orgullo, ¿no? Que efectivamente le iba a costar la vida a Napoleón, ¿no? El hecho de que Cagliostro fuera tan mal visto es porque él agitaba a las masas a favor de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Se hizo muy mal querer por la Casa Real francesa. ¿Era conde de verdad? ¿Era conde? Es muy posible que fuera conde. Mira, sabemos muy poco de la vida de Cagliostro. No sabemos siquiera, aunque se han escrito muchísimos libros sobre Cagliostro, hay muchísimos estudios, películas. La película famosa de Orson Welles, en la que lo interpreta magníficamente, por desgracia, basándose en un libro difamatorio, en el libro de Memorias de un mago, de un amarillista, un escritor amarillista que siempre intenta agradar a la burguesía y a la realeza, ¿no? Y además es un hombre que tenía un poder en el habla, cuando hablaba. Él curaba a la gente hablando. Esta es la famosa película de Orson Welles. Luego también hubo otra película también que lo refleja, de Pierre Carpi, Cagliostro, mucho más versada, mucho mejor hecha, una película sobre Cagliostro. Y recientemente una película de Doctor Strange, una película tremenda, extraordinaria, la primera película, en la que aparece el libro de Cagliostro. El libro de Cagliostro es un libro que, en mi libro hablo de eso, que es muy posible que ese libro existiera y que fuera encontrado por un investigador, un jesuita investigador muy conocido, y que hizo algo extraordinario con él, el libro de Cagliostro. Carmelo, antes hablabas, sí. Perdóname, antes hablabas del conde de Saint-Germain, ¿no? Sí. Se ha hablado mucho también del conde de Saint-Germain y yo no sé todavía a día de hoy, después de tantos años hablando del conde de Saint-Germain, la luz violeta o la llama violeta, ¿no? Como la quieran llamar, ¿no? Algunos, esa relación que existe entre uno y el otro, entre la llama violeta y el conde de Saint-Germain. ¿Verdaderamente el conde de Saint-Germain existió o es una leyenda? Existió porque, a pesar de que había un incendio en el Palacio de las Tullerías, acabó prácticamente con todos los archivos de la policía sobre el conde de Saint-Germain, porque era sospechoso, lo estaban buscando, era alguien que le consideraban un espía. A pesar de que se quemó, existe muchísima documentación todavía sobre el conde de Saint-Germain. Me gustaría poner entre paréntesis que el verdadero conde de Saint-Germain, y no evidentemente el personaje creado en California por la familia Prophet y el movimiento IAM. Es evidente que si hablamos de lo que es la llama violeta del conde de Saint-Germain, lo que se llama el séptimo rayo. Yo me baso más bien en las obras de Alice Bailey, que es uno de mis estudios fundamentales en mi vida, ha sido siempre la escuela arcana de las obras de Alice Bailey, y el séptimo rayo, y es precisamente el rayo del conde de Saint-Germain, que es la magia ritual, la teurgia y la magia ceremonial, ¿no? Y es un rayo que se ha activado ahora, ese rayo va a ser activado ahora, incluso hasta la ciencia está diciendo que hay un rayo que está llegando a la Tierra, un rayo de luz al que llaman Amaterasu, fíjate, ¿no? Es una divinidad japonesa de la luz, ¿no? Y es evidente que está habiendo un gran cambio, ¿no? Y precisamente ahora hay mucha más luz que antes. Por eso nos enteramos de todo. Yo no creo que ahora haya más corrupción. Ahora nos enteramos literalmente de que hemos estado viviendo encima de un estercolero, literalmente, ¿no? Encima de un estercolero. Hemos estado viviendo en todos los ámbitos sociales, económico, religioso, científico, político. Hemos estado viviendo encima literalmente de un cementerio, ¿no? de inocencia, ¿no? Y ahora nos enteramos, al día siguiente estamos enterándonos, porque hay mucha más luz disponible. Es cierto que también hay, como en todas las épocas, ocurre que ahora como el caso de Cagliostro, se hizo muy mal querer porque él desvelaba las imposturas, él levantaba el dedo, señalaba cuando había una impostura. En
Primero él hizo en Estrasburgo un hospital gratuito. Se supone que curó gratis a miles de personas. Además, curaba por procedimientos muy naturales. Se hizo muy mal querer porque él denunció la existencia de una facción corrupta de las fuerzas de seguridad del Estado, imagínate, ¿no? Es decir, que inventaban personajes, inventaban pruebas falsas contra gente. Claro, se puso en el punto de mira, es evidente, ¿no? Pero vamos, das cuenta, hasta qué momento podemos actualizar todo eso, ¿no? Como lo vemos en el periódico todos los días. Esos mismos hechos, ¿no? De que están haciendo, que ahora esos regueros de pólvora los vamos descubriendo poco a poco, ¿no? Cagliostro Salen a siempre la luz, operaba... Sí, dime, perdón. perdona, Carmelo, salen a la luz hoy los temas que quieren que salgan, porque no me voy a remitir a nada, pero clasificar ahora cosas que ocurrieron hace un montón de años atrás para un poco, pues, como dirían los romanos, pan y circo para despistar lo que está haciendo el gobierno actual en este país. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es... Estoy seguro de que es tal como lo dices. Y que además, y pienso, mira, que cuando uno va caminando y mira hacia atrás, se queda parado. No le queda más remedio que pararse, ¿no? Detenerse, ¿no? Y que el ser humano tiene que mirar al futuro. Tenemos que mirar, si queremos avanzar, tenemos que mirar, hay que tener la mente dentro de 1000 años, ¿no? Dentro de 1000 años. Porque podemos coagularnos. España es un país que ha sufrido mucho, yo tengo una gran admiración, ha sufrido mucho. Hemos sufrido dictaduras, hemos sufrido curias clericales corruptas, injusticias, un tirano tras otro, un sátrapa, un ladrón tras otro en España, ¿no? Yo confío mucho en el carácter que tenemos los latinos, ¿no? Cuando veo que las personas, a pesar de todo, ¿no? Se levantan por la mañana con entusiasmo, con positividad y van al trabajo y buscan la esperanza todos los días, ¿no? Cada día, a pesar de que las vidas sean complicadas económicamente, a veces por la salud, por la familia. Pero el ser humano es muy potente, tenemos mucha potencia y hemos sobrevivido. Puedes encontrar seres humanos en la Antártida, en el Ártico, en el desierto, en el Kalahari. Puedes encontrar seres humanos, ¿no? Y tenemos una herencia divina, una herencia de los dioses, ¿no? Precisamente la iniciación de la que proponía Cagliostro. Él propuso un rito que actualmente pues, está extinguido. Un rito que era una vuelta a las escuelas de los misterios de Egipto, ¿no? De Caldea, de Grecia. Un rito de inmortalidad. Eso lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Un culto a los estoicos. Un culto a los estoicos. Sí, él tenía esa vuelta a la tradición importantísima. Ahora se está volviendo mucho a la tradición. Incluso la mofa es que se vuelve al paganismo, pero no es tal, no es paganismo. El culto a las inteligencias divinas, a las formas simbólicas de los dioses. Ese culto está volviendo, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Están haciendo, yo tengo con cierta frecuencia voy a Egipto, me doy cuenta de la solemnidad que tiene la gente, cómo reconocen lo sagrado, cómo la gente, hasta los turistas que van por primera vez y que en el fondo quieren ver a Abu Simbel y darse un paseo por el Nilo, quedan impresionadísimos cuando se encuentran con eso, impresionadísimos, ¿no? Muy pronto voy a volver otra vez, vuelvo con un grupo a final de marzo y veo el efecto que les hace a la gente, ¿no? Para mí, por eso el rito de Cagliostro era un rito egipcio, aunque en realidad mira, la palabra egipcio era como aquí llamar las Indias, se refería a esos que están por ahí abajo. La palabra egipcio es una excepción griega. Se llamaban los Kemis, los habitantes de las tierras negras de Kemet. Y el rito egipcio no se basaba en una metafísica faraónica, sino se basaba sobre todo en la influencia de los coptos. Por eso Cagliostro se hacía llamar el Gran Copto. Los coptos han sido, sin duda, los herederos de la tradición egipcia, hasta que empezaron a metamorfosearla con la venida de San Marcos y apreció miedo de sus vidas, tuvieron que metamorfosear toda la metafísica egipcia en divinidades cristianas. Pero en realidad, cuando llevo a la gente, casi siempre el último día del viaje a Egipto, los llevo al barrio copto. Y se maravillan con lo que encuentran ahí. Y el rito de Cagliostro era un rito que estaba basado en la magia copta, en la teurgia de los coptos. Esos hombres, Pedro, esos seres
no vivieron en el pasado, vivieron en el futuro. Vivieron en el futuro. Y nosotros intentamos vivir en ese futuro, vivir ya en cómo será el ser humano dentro de esa iglesia de Barrio Copto es extraordinaria, de la Natividad, una maravilla, un lugar extraordinario. ¿Cómo será ese hombre de luz, ¿no? Y el rito de Cagliostro tenía por objetivo la creación de un ser de luz, por eso incluía hasta 3 horas al día de plegaria. Ahí vemos, Cagliostro en la imagen se ve, practicaba la hidromancia en las sesiones masónicas. Ellos veían el porvenir haciendo hidromancia o aquamancia, ¿no? Imponía las manos a unas niñas que se llamaban columbas y a niños, pupilos, y tenían pronosticaciones. Algunas de ellas muy positivas, otras muy oscuras. Todo lo que iba a ocurrir con la Revolución Francesa, todo eso fue una pronosticación de Cagliostro. A María Antonieta le dijo lo que iba a ocurrir. A María Antonieta, que vuestros cabellos se volverán blancos en una noche. Y perdería su pensamiento de una forma muy drástica. Y María Antonieta no era nada querida en Francia porque era una austriaca, un enemigo crónico de los franceses, ¿no? Eso le llamaban, de llamarle l'autrichienne, la austriaca le llamaban l'autrichienne, la perra austriaca, ¿no? Y María Antonieta era una joven frívola que malgastaba el dinero. Luis XVI era por el estilo. Sí, Y eso fue, casi siempre, tú sabes bien que las revoluciones han venido en consecuencia de la reacción que ha tenido el pueblo tan temprano a la alta burguesía, a la aristocracia. Siempre ha sido así. Los que han, tanto en Rusia, en muchos sitios de Europa, la causa de la gente fundamental de las revoluciones han sido los abusos de la aristocracia y de la burguesía. Como ahora, una clase rica, si vemos, todos los días lo vemos en el periódico, estamos viéndolo en el periódico, estamos viéndolo, ¿no? Eso no ha variado mucho. Pero España ya ha cambiado, nos hemos vuelto muy cómodos, Carmelo. Ya está salir a la calle ahora a decir que basta ya de tanta tomadura de pelo, de tantos impuestos, a otro nivel, ¿no? Que hace 200 o 300 años atrás o más, ¿no? Porque la gente está empobrecida ahora, la gente no puede revolucionarse mucho, Pedro, claro, porque la gente tiene una hipoteca, literalmente, ¿eh? Tiene una claro. hipoteca y no pueden perder el trabajo ni enfrentarse a sus jefes porque tienen que pagar una hipoteca. Claro, yo mira, un pequeño paréntesis, una que sirva de parangón, ¿no? Marcando las distancias entre lo que es la figura de uno y la figura de otro, ¿no? Salimos de una guerra civil en España, porque no participamos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Salimos de una guerra civil. España estaba derruida, destrozada, tumbada, no había nada. Y sin embargo, en esa posguerra, la gente encontró trabajo, a pesar de los pesares, de lo vivido. Eso. Pero la gente encontró trabajo, tenía pan, más o menos de aquella manera, es igual. Pero hoy, gracias al trabajo de aquellos abuelos, la gente se compraba casas, pisos, podían tener hijos, los hijos podían estudiar, podían ahorrar un dinero. Te estoy hablando saliendo de una guerra civil que estaba todo derruido. Hoy, sin haber pasado por una guerra de nuevo, sin tener nada destrozado, sino simplemente algunas infraestructuras que no están al día, etcétera, etcétera, y que muere gente por la desidia de los políticos, de los que mandan, por la burguesía, bla, 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 ¿no? El dinero. Hoy no llegamos a final de mes. Hoy la gente, ¿qué ciudadano puede comprarse un piso o vivir de forma cómoda y no ha salido de una guerra? Porque estamos entrando en un momento donde hay muchísimos esclavos remunerados. Es decir, ahora es una esclavitud remunerada, ¿no? Y el hombre tiene miedo, el ser humano tiene miedo al futuro, tenemos miedo a... Yo creo que actualmente, no solamente en España, yo viajo bastante y es en todo el mundo, ¿eh? Es en todo el mundo que se produzca... Porque en Francia está casi peor que aquí. En Francia hay casi un estado fallido en algunas zonas. Te decía lo de la economía española. Mucho de la economía española de los años 60 se produjo porque muchísimos españoles tuvieron que irse a vivir al extranjero y trajeron mucho dinero a España, ¿sabes, no?
Y luego el boom del turismo, a pesar de la policía de playa, que puso una policía de playa, una guardia civil de playa, porque estaban las suecas, ¿te acuerdas? Y sí, un gran ascenso de la economía tuvo que ver con el dinero que mandaba mi familia, que eran emigrantes, ¿no? Que Sí, mandaban sí. dinero, y el turismo, ¿no? Hasta los 60 más o menos. Y yo todavía viví los ecos del franquismo. Esta conversación no habíamos podido llevarla. ¿Qué va? Esta conversación habíamos acabado tú y yo encerrados en algún sitio, ¿no? Seguramente, Seguro, ¿no? seguro. Bueno, nosotros que llevamos haciendo este programa, este año hará 37 Sí. años, fíjate si hemos hablado de Madre mía, cosas, madre de mía. cosas que a día de hoy o en otra época con otra gente, pues no sé dónde estaríamos, ¿no? Pero ya no solamente desde el punto de vista político, sino incluso desde el punto de vista religioso. Carmelo, Estaríamos en el exilio o en prisión, en el exilio, ¿no? Estaríamos, ¿no? Esos son seguramente, personajes que tanto buscamos, muchos de ellos han vivido eso, que yo me digo, eran mucho más inteligentes que nosotros, mucho más pobres, mucho más perseguidos que nosotros. Y, porque entonces les iba la vida, hasta se iban. Bueno, ¿qué te puedo decir? Seguramente también ahora a muchos les va la vida, seguramente. Pues no seguro. nos enteramos, pero casi seguro que Déjame que muchos de estos voy a los apagan recomendar. también, ¿no? Voy a recomendar el libro, el último trabajo de Carmelo Ríos, investigador y autor y escritor de esta magnífica obra, El mago divino Cagliostro, de Ediciones Matrioska. El mago divino Cagliostro de Carmelo Ríos. Carmelo, gracias, como Ha siempre. sido una alegría hablar contigo y me gustaría hablar mucho más. Creo que tenemos igual pronto otro programa, ¿no? Me El gustaría que libro, la gente leyera este libro, primero porque es el libro que más he sufrido escribiéndolo. muy bien. Tuve que leer muchísimos libros que me dolía el corazón leerlos. Cuando se ha infamado, difamado, ultrajado tanto a alguien, a una persona así. Y sin embargo, la cantidad de luz, la cantidad de esperanza que puede dar la vida de alguien así, ¿no? Y luego el libro es un libro de alquimia, literalmente está lleno de alquimia por todas partes, ¿no? Y viajes a Egipto, ¿no? Entonces lo recomiendo mucho. Hace poco lo he leído y me ha gustado mucho. Vamos vamos Lo leí y me digo, está muy bien, venga, es un libro muy interesante. bueno, Yo hombre, creo que está dedicado a la memoria de mi padre. muy bien. Mi padre estaría muy contento de saber que Estaría este orgulloso libro, de su hijo y de de su... saber que este libro ha visto la luz. Pues Muchísimas gracias, que Pedro. tengas muchos éxitos, Carmelo. Un abrazo muy Un fuerte. abrazo a todos los oyentes y que no olviden nunca que el amor existe, que la luz existe y que siempre hay una ventana abierta. Siempre hay Sí, una señor. Sí, señor. siempre hay Un una abrazo muy esperanza. fuerte y Un hasta abrazo siempre. muy fuerte. Hasta muy Adiós. pronto. Adiós, Hasta muy Carmelo. pronto. Adiós. Gracias.